Iglesia, buenos días para todos. Es para mí un gusto y un privilegio estar esta mañana con ustedes. Gracias al pastor José Dolman, a su esposa, la pastora Elizabeth, a sus hijos que los he visto sirviendo esta mañana en los anuncios. A mí, pastor amado y amada iglesia, la iglesia me ha cambiado la vida. Recuerdo hace muchos años cuando comenzaba la Iglesia Familiar Internacional, que pastorea mi padre, el pastor y concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia. Y recién empezando la iglesia, recuerdo que alguien donó una guitarra grande. Tiempo después me enteré que era un bajo. Y bueno, ¿y quién la va a tocar? No hay quien toque el bajo. Entonces empecé a tomar clases, me vinculé con el ministerio de alabanza y sin darme cuenta empecé a pasar mucho tiempo en la iglesia. Y estando en el ministerio de alabanza, estaba en los estudios bíblicos, en los servicios de los jóvenes, en los servicios cada domingo. Y me fui enamorando tanto del Señor, tanto de su palabra, tanto de la iglesia, tanto del ministerio. Y nadie me saca de la iglesia. Y saben, padres, para sus hijos no hay un mejor lugar después de su hogar donde estar y permanecer y plantarse y crecer y florecer que la iglesia del Señor. Nos cambia la vida por completo. Amada iglesia, el pastor José Dolman me ha pedido que comparta una palabra que sé que les va a gustar muchísimo y que nos va a ilustrar a todos acerca de realidades, de agendas y de ideologías que hoy pretenden trastornar el modelo bíblico y natural de matrimonio y familia. La enseñanza que quiero compartir con ustedes esta mañana es: mis hijos están en peligro. Van a poder ver todo lo que yo esté compartiendo en las pantallas. Y cuando hablo de esta enseñanza, recuerdo una serie que compartí hace unos meses con la iglesia en el marco de un gran tema llamado Aprendiendo a Vivir por la Palabra. Y en el marco de esta serie compartí un tema titulado Lo que no es propio del pueblo santo de Dios, en atención a Efesios capítulo 5, verso 3, en Nueva Traducción Viviente, que dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza o avaricia entre ustedes. Y luego miren lo que dice la Escritura: tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Así que si la Escritura nos habla de inmoralidad sexual, digamos todos, inmoralidad sexual, es porque al mismo tiempo nos propone una moral sexual bíblica que se corresponde con el diseño, el orden natural, la naturaleza humana y el propósito de Dios para nuestra sexualidad. Así entendemos, por ejemplo, que el Señor condena en su palabra el consumo de pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, el travestismo. También condena, por ejemplo, conductas como la poligamia, un hombre que tiene varias esposas; la poliandria, una mujer que tiene varios maridos; el incesto, relaciones sexuales entre miembros de una misma familia. La Escritura también condena las parafilias, la pedofilia o inclinación erótica por infantes de ambos sexos, la pederastia o inclinación erótica por infantes de ambos sexos, la zoofilia o el trato sexual con animales, la necrofilia o el trato sexual de una persona con cadáveres. ¿Qué nos está diciendo esto, amada iglesia? Que para el Señor no todo en materia de sexualidad es y da lo mismo. Hay prácticas y conductas naturales, fisiológicas y propias de nuestra naturaleza que se ajustan al propósito de Dios para el uso responsable de nuestra sexualidad. Pero hay prácticas y conductas anormales, patológicas y antinaturales. Y recordamos la Escritura que dice: todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y hay muchas prácticas y conductas hoy que se nos quieren, a partir de una estrategia y de una agenda mundial de normalización,
se nos quieren vender como normales, como habituales y como posibles dentro de la, comillas, diversidad del ser humano. Ahora, padres que me escuchan, a nosotros nadie nos va a convencer de ideas absurdas y desquiciadas, tendientes a que pensemos que hombre y mujer somos exactamente lo mismo. Eso fue lo que quiso hacer la ministra de Educación, Gina Parodi, con su cartilla Ambientes Escolares Libres de Discriminación. Me la leí toda de pasta a pasta, un auténtico manual de homosexualización y adoctrinamiento de género para sus hijos y sus nietos. Y los míos. A propósito, lamento que mi esposa no haya podido acompañarnos, mi ayuda idónea, mi Wonder Woman, la mujer más hermosa del mundo. Estamos trabajando mucho en campaña porque, como lo comentaba el pastor José Dolman, mi padre es concejal de Bogotá y les confieso, iglesia, viéndolo hace 6 y 5 y 4 años, debatiendo con activistas del género, con activistas pro-homosexuales, con abortistas, escúchenme, que hablan también, que están también ilustrados, que han profesionalizado tanto la defensa de las causas del infierno, que dije, ¿cómo es posible que nosotros, que tenemos la palabra profética más segura, que tenemos la verdad, porque Él dijo, tú eres verdad, tu palabra es verdad, ¿cómo no nos preparamos para defenderla? Pastor, está que se explota, tome agüita, buena idea. Es que esto apasiona. ¿Y qué dice Efesios capítulo 5, verso 11? No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. No te quedes callado, denuncia. Entonces no nos quedamos callados, iglesia, denunciamos las obras, porque lo único que el mal necesita para gobernar y prosperar es que nosotros, hombres y mujeres de bien, no hagamos absolutamente nada. Y mi padre, sin ser profeta, ha ministrado en el don profético para decir los últimos años, nos llevan de narices a una dictadura de la diversidad sexual. Y cuando él comenzó a decirlo, sonaba raro, sonaba extraño, pero hoy es una realidad. Y no solo en nuestro país. ¿Han visto ustedes la ley de identidad de género en Chile? Donde ahora le dan la prerrogativa a un niño de 7 y 8 años de decir, bueno, la verdad es que soy una niña atrapada en el cuerpo de un niño, así que vengo para que me cambien el nombre, y puede hacerlo sin el consentimiento de sus padres, y meses después puede ir a donde un cirujano falto de ética profesional y decirle, soy una niña atrapada en el cuerpo de un niño y quiero que me reasignen el sexo. Así de desquiciado tiene Satanás a este mundo, amada iglesia. El sexo no se puede cambiar. Nacimos hombre o mujer y nos moriremos hombre o mujer. El sexo no se puede cambiar. La supuesta cirugía de reasignación de sexo no es más que la destrucción de órganos sanos que se reemplazan por prótesis o adaptaciones que son meros remedios de órganos sanos y funcionales que se perdieron. Estas cirugías solo dejan personas estériles y cristaliza y afianza en ellos esa patología que no está en su cuerpo, sino en su psique, en su inconsciencia, en su inteligencia. No se reconoce, no se ha reconciliado con su sexualidad. Ese es un quebranto que tiene que resolverse con el acompañamiento pastoral, con oración, con psicología, con psiquiatría, no con el bisturí. Pero hoy hay una agenda progresista mundial que quiere convencernos de que todo eso y más es normal. Amada iglesia, la escritura no nos permite hacer nuevas interpretaciones o hermenéuticas extraviadas, porque el texto bíblico es muy claro cuando se refiere a todas estas conductas, inclusive 6 pasajes, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento, hablan de forma directa y concreta acerca de la conducta homosexual. Pastor, pero hemos visto a ministros en algunas iglesias que están diciendo, bueno, si Dios te ama y si tú vienes a la iglesia y si tú de todo corazón quieres servirle, no importa cómo vivas,
Lo que importa es que sepas que el amor de Dios te ha perdonado y que puedes vivir como te plazca. Y así miles de personas irán rumbo a condenación por un evangelio políticamente correcto y por un evangelio como el café, descafeinado, como la leche, deslactosado, que ha perdido un componente fundamental, y es la obra renovadora y transformadora del Espíritu de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no somos los mismos. Antes de Cristo, Pastor José Dolman, dábamos vergüenza. Mira a tu hermano y dile con amor: antes de Cristo dabas vergüenza. Éramos unas caspas. ¿O no? Algunos hermanos me miran como si no tuvieran ni idea de lo que estoy diciendo. Antes de Cristo éramos terribles. ¿O no, iglesia? Y los que no digan amén, por favor, abran sus alas, vayan al tercer cielo, porque no son personas, son ángeles. Antes de Cristo, pero ahora en Cristo somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Hay un antes y un después en Cristo. Él partió la historia y partió tu historia y la mía. ¿Qué significa eso? Que el que invoca el nombre del Señor se aparta de iniquidad. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Pastor, ¿y en dónde la Escritura habla acerca de la conducta homosexual? Y déjenme precisar algo, amada iglesia. La conducta homosexual, porque nadie es homosexual o lesbiana, sino que ha incurrido en una conducta contra su identidad y contra su naturaleza. Pero esa conducta antinatural no define por completo su esencia, aunque hace parte de su personalidad. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Déjenme decir algo. La homosexualidad no es más ni menos pecado que el que roba, que el que levanta falso testimonio contra su hermano, que el que gasta todo su dinero en juego, el que es borracho, el que es adúltero. La Escritura tipifica la homosexualidad como una obra de la carne. Y como tal puede tener un abordaje, puede tener un arrepentimiento. Podemos trabajar para abandonar esa conducta y para alinearnos con el propósito de Dios para nuestra sexualidad. En Génesis capítulo 19, versos 1 al 25, leemos la historia de Sodoma y Gomorra. Y de hecho no eran dos, eran 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adamá, Seboim y Segor, todas destruidas, porque desde el hombre más joven hasta el más viejo, todos habían dejado el uso natural por el que es contra naturaleza. En Levítico 18, 22 y 20, 13, vemos como el Señor claramente le dice a su pueblo: no imiten las conductas de las naciones que hoy habitan los territorios que yo les daré como herencia. Y les dice que ningún hombre se acueste con otro como si se acostara con una mujer, que ninguna mujer se acueste con otra como si se acostara con un hombre, porque esto es abominación. Pero en Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 1, versos 26 y 27, la Escritura nos habla del hombre que, conociendo y reconociendo a Dios en todo lo creado, se niega a reconocerlo y darle gracias. Luego dice la Escritura que esta clase de personas llegan a envanecerse en sus necios razonamientos y su corazón cae en tinieblas. Y luego dice la Escritura: el hombre dejando el uso natural y la mujer dejando el uso natural. Y luego habla de cómo esas conductas los llevan a cosechar el fruto debido a su extravío, a su perversión. En Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, el apóstol Pablo comparte una lista de obras de la carne y le está hablando a los hermanos de Corinto, que manifestaban dones pero a veces eran medio carnales, y les dice: ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los estafadores, ni los prostitutos, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Amada iglesia, ¿esto es homofobia? ¿Misoginia? ¿Promoción de odio? ¿Discriminación? Pero hoy nos están acusando de predicar un mensaje de odio a partir de un libro cargado de odio. La verdad nos hace libres, pero no siempre nos hace sentir cómodos. Así es. Eso es claro.
Y luego en Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 11, nuevamente el Señor dice que cierto tipo de conductas, de cierto tipo de personas, los separa por completo de la gracia y de la bendición de Dios. Luego entonces, ¿qué necesita una persona que ha incurrido en conductas homosexuales? Como una persona que ha incurrido en cualquier otra obra de la carne. Digan conmigo, arrepentirse. Es maravilloso que la palabra nos enseñe que el Señor Jesucristo murió por todo tipo de faltas, de errores y de pecados. No hay un error, amada iglesia, no hay una falta, no hay una obra de la carne que el Señor con su sangre preciosa no pueda limpiar por completo y presentarnos justos, limpios y sin mancha delante de nuestro Padre Dios. Por eso hoy participamos de la cena y lo hicimos con alegría y con gratitud, porque podemos presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia, porque hemos sido justificados pues por la fe. Amén. Hemos sido justificados. Pero ¿qué significa esto? Que tú y yo ya no vivimos de cualquier manera, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos rescató. Y cada día aceptamos la obra transformadora, purificadora del Espíritu Santo, que nos conforma, que nos modela a la imagen de Cristo, la imagen del varón perfecto. Por eso ustedes vienen cada domingo a la iglesia y su pastor y su pastora y este cuerpo de líderes les comparten la palabra, porque la palabra va sacando de nosotros y poniendo de él, sacando de nosotros y poniendo de él. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tome agüita, pastor, buena idea. Y amada iglesia, como por si fuera poco, es que vivimos en los tiempos de las supuestas nuevas formas de familia. Es que vivimos en los tiempos de las supuestas nuevas sexualidades. Nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 19 versos 4 y 5 dejó por fuera de plano todas las supuestas nuevas sexualidades y nuevas formas de familia, cuando dijo: ¿acaso no habéis leído que el que al principio los creó, varón y hembra los creó, y no creó nada más? No creó varones y hembra y LGBTIQ y cualquier otra perversión que ustedes se puedan imaginar y puedan poner con una letra del abecedario. ¿Acaso no habéis leído que el que al principio los creó, varón y hembra los creó? Por eso dejará el hombre a otro hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos, varón y mujer, serán una sola carne. Las dos únicas posibles expresiones de lo humano es la masculina y la femenina. Sin embargo, la herramienta personalizada de género de la red social Facebook hoy nos ofrece más de 50 orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Ser hombre y mujer en este mundo pasó de moda. ¿Y por qué, pastor, mis hijos están en peligro? Porque a ustedes y a mí nadie nos va a convencer de esa locura, pero a nuestros niños, a nuestros hijos y a nuestros jóvenes que tienen apenas un desarrollo intelectual vulnerable, que apenas se reconocen, que apenas ven que hacen parte de un sexo, que hay diferencias con el sexo opuesto, que apenas se están descubriendo, ellos son vulnerables a un ataque ideológico de normalización. Padres, ustedes deben ser los protagonistas de la educación sexual de sus hijos. Si no, el Ministerio de Educación y profesores ateos, progresistas, abortistas, pro homosexuales los van a adoctrinar. Un filósofo griego dijo: educa al niño y no tendrás que corregir al hombre. El movimiento homosexual ha tomado esto y lo ha pervertido de la siguiente forma: adoctrina al niño y el adulto no te ofrecerá ninguna resistencia. ¿Qué es lo que pretenden generaciones para las que no haya ningún parámetro ético o moral en cuanto a sexualidad, matrimonio y familia?
están por decirnos que el matrimonio entre dos mujeres y un perro Doberman también es matrimonio y también es familia y que tendremos que aceptarlo. Mañana nos van a decir que el matrimonio entre dos hombres y una niña de 4 años también es matrimonio y también es familia. Y si decimos lo contrario, porque nuestra Biblia y el sentido común lo dicta, nos van a decir homofóbicos, promotores de odio, discriminadores, misóginos, fachos. Pero les expliqué por qué fue que no vine con mi esposa. ¿Cierto que no? Ah, sí, porque estamos en campaña, amada iglesia. Y pastor, llevaba mucho tiempo sin predicar, es que estoy muy emocionado. Porque como estamos en campaña, porque soy candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, entonces mi esposa está en muchos lugares con equipos de nuestra congregación llevando publicidad y volantes. Entonces no pudo acompañarnos, pero les manda muchos saludos, es mi rubia hermosa y bueno, ya se las mostraré en fotografías en algún momento. Pero amada iglesia, ¿entienden lo que quiero decir? Por eso es que he traído esta enseñanza para ustedes hoy. Mis hijos están en peligro. A nosotros nadie nos va a convencer de esas ideas absurdas. Para nosotros matrimonio siempre será, aunque la Corte Constitucional diga lo contrario, la unión entre un hombre y una mujer. Así el presidente, así la Organización de Naciones Unidas nos diga otra cosa, para nosotros matrimonio y familia nunca será nada distinto que la unión de un hombre y una mujer. Pastor, ¿y qué pasa cuando una abuelita cría a sus nietos? ¿Qué pasa cuando una tía cría a sus sobrinos? A eso nos habla de los extraordinarios puentes de solidaridad que tiende la familia, pero no niega el hecho de que el modelo bíblico de Dios para el matrimonio y la familia es el constituido por un hombre, una mujer y sus hijos. Mi padre no tuvo papá, lo marcó de por vida. Al día de hoy, 60 años, él todavía se duele y se resiente por no haber tenido un papá. Pero esto le sirvió para decir, mis hijos tendrán papá y tendrán mamá. Y eso a mí me cambió la vida. Porque yo tuve papá y tuve mamá. Así que, ¿entienden ustedes? Porque nuestros hijos están en peligro. Permítanme tematizar unos breves minutos acerca de lo que es y representa la familia. Y estas definiciones no las van a encontrar en Google, las redacté para ustedes, pensando acerca de lo que es la familia, de lo que la familia representa, porque es lo que más amamos. La familia nació en el corazón de Dios antes del tiempo y de la creación. Y la familia, escúchenme bien, esto me emociona, es indestructible porque indestructible es su creador. Miles de tiranos, miles de reinos, de imperios, de gobiernos, de ideas absurdas, de ideologías han querido destruir la familia. No han podido y no lo harán. No han podido y no lo conseguirán. Vamos a la presentación entonces. Y permítanme ir un poco rápido. Pastor querido, a partir de este momento tengo 40 minutos. 30 minutos, 20 minutos. 30. Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Y miren qué lindo. Les cuento que en esto de la defensa de la familia, un día dije, necesito a 2 hermanos de la iglesia y un tarro de pintura negra. Van a ponerle pintura negra a toda la fachada de la iglesia, tan grande como es. Y vamos a hacer un dibujo de una familia. Y como estamos al frente de la estación de Transmilenio de Comuneros, miles de personas cada día ven esa fachada. Y más grande que el aviso de iglesia, hay un dibujo de una familia de 2 metros por 5 metros, con un papá, con una mamá, con un bebé y con 2 niños. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y les dio su bendición. ¿En qué consiste esa bendición? Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Ahora que nadie de 13 o 14 años diga, amén, pastor, y esta es una palabra rema para mí. No, estudia, prepárate, créele al Señor por tu ayuda idónea y en un tiempo llegará. Pero esta es una bendición muy grande. Pastor, yo llevo 4 años y medio casado
Y la pregunta obligada ya cuando lo ven a uno con tanto tiempo de casado es, bueno, ¿y los niños? Entonces yo me hago el loco y digo, pues miren, en este momento aún no somos padres, pero trabajamos ardua y esforzadamente cada día en ese propósito. Bueno, sigamos, no voy a ahondar en esos temas. Así que, amados, la familia es una institución transmisora de valores. Sin embargo, al día de hoy, no hay una institución más atacada, más vulgarizada, más amenazada, más subestimada que la familia. Hoy, tristemente, en los comillas, países desarrollados, pero deteriorados espiritualmente, cualquier cosa es matrimonio y cualquier cosa es familia. Y en el marco de unos supuestos nuevos derechos humanos, el hombre se levanta como la criatura contra su creador para decir, al margen de lo que hayas determinado para mí, yo decido gobernar sobre mí mismo, decido autodeterminarme, escoger mi sexo y mi propio modelo de familia. Hay una profunda carga de ateísmo en estas ideologías como la ideología de género y el homosexualismo político. La familia es una institución transmisora de valores. ¿Qué podemos decir acerca de la familia? Veámoslo. En primer lugar, podemos decir que la familia es obra de la inteligencia creativa de Dios y que nació en su corazón antes del tiempo y la creación del universo. ¿Qué más podemos decir acerca de la familia? El género humano, ojo iglesia con esto, hay un género humano que tiene dos sexos, masculino y femenino, pero los seres humanos como tal no tenemos género, tenemos sexo. Pero hoy en todos los formularios del gobierno distrital y nacional ya no nos preguntan por nuestro sexo, sino por nuestro género. Afortunadamente saqué mi cédula en el año 2001 y les cuento, no dice género, dice sexo. Pero miren los nuevos documentos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sustituir el término sexo por el término género? Hay géneros musicales, hay géneros literarios. Las palabras y las cosas tienen género. Biblia, femenino. Atril, masculino. Las palabras y las cosas tienen género. Los seres humanos tenemos sexo, pero resulta que el desquiciado feminismo de género ha querido vendernos la idea de que la idea de sexo es una idea restrictiva y un binarismo restrictivo, que no le da paso a las nuevas sexualidades. En cambio, en el género cabe todo, hombre y mujer y LGBTIQ y más de 50 orientaciones sexuales. ¿Ven por qué esta estrategia de subversión del lenguaje? ¿Se dan cuenta que ya no se habla de violencia contra la mujer, sino de violencia de género? ¿Se dan cuenta que al aborto, que es un crimen, en cualquier caso, ya no se le llama crimen, sino derecho sexual y reproductivo de la mujer? ¿Se han dado cuenta que ahora incluso hasta los políticos, buenos días a todos y a todas? Los votantes y las votantas, los oyentes y las oyentas. ¿Qué es eso? ¿El lenguaje incluyente, políticamente correcto? Miren que estamos hablando de la familia. El género humano fue creado a partir de un principio de diferenciación sexual binario. Esta expresión dual corresponde a la biología. Digan todos conmigo, es biología, no ideología. Y está determinada por el diseño divino que se expresa objetivamente, no subjetivamente, en factores genéticos, endocrinos y fenotípicos, órganos reproductivos y caracteres sexuales secundarios. Amados, en todos nosotros, en todas las células de nuestro cuerpo están inscritos los derechos de autor del Creador. Cromosoma XY para el hombre y cromosoma XX para la mujer. Y eso ninguna ideología o planteamiento desquiciado lo puede cambiar. ¿Qué es la familia? Vamos adelante. Como Dios la creó, en razón a esa diferenciación, a ese binarismo hombre-mujer,
La especie humana se distingue invariablemente en dos sexos diferentes, independientes y claramente reconocibles, el sexo masculino y el femenino. Ahora dirán algunos: Pastor José Dolman, usted invitó a Esteban para que nos hablara de que nuestros hijos estaban en peligro. ¿Por qué estamos hablando de cosas obvias? ¿Saben algo? Hoy lo obvio, lo natural y lo biológico está siendo puesto en duda. Lo aparentemente normal y evidente hoy ya no es tan evidente, ni tan normal, ni tan lógico. Qué bueno que hablemos de esto. Reconocemos inevitablemente la existencia de una naturaleza humana, compuesta de elementos que son necesariamente dados. Por tanto, son de orden ontológico, esencial, biológico y natural, siendo así, por definición, constitutivos de la especie humana. Amada iglesia, los seres humanos no somos una pura libertad que crea su naturaleza al actuar. Más bien somos una naturaleza que se realiza en la libertad, y nuestra libertad se llama Jesucristo. El camino, la verdad y la vida son una persona, Jesucristo, y conocemos la verdad que es Él y somos libres. ¿Qué más podemos decir acerca de la familia? Ingresando el concepto de naturaleza, podemos decir que la naturaleza de todas estas características, esto es maravilloso, demuestra una intencionalidad creativa. No somos el fruto de la evolución ciega de la bioquímica del carbono. Mi abuelo no fue King Kong y mi abuelita no fue Chita. No venimos de un caldo de cultivo primordial. Ay, pastor, pero hay noches donde yo me toca decirle a mi esposo: suéltame, gorila. No, pero eso no tiene nada que ver, iglesia. Y esta intencionalidad no solamente es creativa, sino además armónica y complementaria. Hombres casados que me escuchan, ¿acaso su esposa no es una ayuda idónea perfecta? Amén. Bueno, al menos usen la fe para decir amén. Amadas esposas, ¿no es su esposo una ayuda idónea, maravillosa, armónica, complementaria? Es que no tenemos dos brazos derechos o izquierdos, tenemos brazo derecho e izquierdo, pierna derecha e izquierda, hombre y mujer, complementariedad, armonía, complementariedad. Mira, amada iglesia, ¿qué estamos diciendo? Todos estos factores configuran vínculos de orden social, relacional, sexual y reproductivo, dando así lugar a la concepción y la vida, el embarazo, la maternidad, la paternidad y la crianza de la descendencia. Miren qué lindo cómo definimos la familia como Dios la creó. Siguiente, surge así, gracias a un propósito, a una intencionalidad del Creador, una organización primordial para la supervivencia, pleno desarrollo y multiplicación de la especie humana. Esta organización es en sí misma la unidad estructural y funcional básica de todas las sociedades, siendo la familia esta unidad primordial. Así que podemos ver que la Escritura se refiere al ser humano, al orden natural, a la naturaleza y a la sexualidad como algo absolutamente valioso y precioso que debe ser cuidado, valorado y preservado. La Escritura nos habla de una sexualidad que debe reservarse para los momentos plenos de la vida, para el matrimonio, el amor comprometido, donde un hombre y una mujer deciden serse mutuamente fieles y exclusivos el uno al otro, vivir, formar una familia, traer hijos al mundo hasta que la muerte los separe. Sin embargo, ¿cómo ve esta antropología de género al ser humano, al matrimonio y la familia? Veámoslo. Todo lo que existe nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por casualidad. Jean-Paul Sartre lo escribió en La náusea. El libro se hubiera llamado El vómito, le hubiera dado lo mismo. Este señor era el compañero sentimental de Simone de Beauvoir,
La famosa feminista que dijo, la mujer no nace, se hace. La mujer no nace mujer, llega a serlo. Y eso fue exactamente lo mismo que repitió Humberto de la Calle cuando explicó la incorporación del enfoque de género en los acuerdos de paz. Citó a Simone de Beauvoir, coincidió con ella y además amplió su concepto. Y hoy podríamos decir, el hombre no nace hombre, sino que llega a serlo. ¿En serio? Ese es nuestro jefe de la delegación del gobierno nacional en la mesa de negociaciones. Hoy candidato presidencial. Por eso la familia necesita ser defendida. Este señor es el padre de la antropología pesimista, donde no hay razón, sentido y propósito en nada de lo humano, donde somos un accidente y cuando no hay propósito, no hay destino. Así que sencillamente nacemos sin razón, nuestra vida se prolonga por debilidad y simplemente morimos por casualidad. Esta es una antropología pesimista con una muy fuerte carga de ateísmo. De aquí surge la ideología de género. Vamos a la siguiente diapositiva. Así que este feminismo de tercer ola o feminismo de género no tiene nada que ver con el feminismo sufragista de primer ola que buscaba algo que en principio era justo, que la mujer tuviera los mismos derechos y oportunidades que el varón en los ámbitos laboral, académico, profesional, político y social. Totalmente justo. Este feminismo se desmarca de esa lucha por la igualdad de derechos y llega a reconocer al varón como una amenaza. Reconoce también la fe cristiana como una cultura judeocristiana, patriarcal, heterosexista, falogocéntrica, donde la mujer, según ellos, está totalmente anulada. Según esta ideología, el varón creó el patriarcado y creó estructuras esencial y conceptualmente represivas de la mujer, como el matrimonio y la familia. Y dicen también que el matrimonio y la familia envuelven una trampa adicional para la mujer, la trampa de la maternidad. Así como la burguesía explotaba, sometía y esclavizaba al proletariado en función de la actividad productiva, este feminismo extrae ese prejuicio de otra ideología, la ideología comunista, al campo de las relaciones entre los seres humanos y razona de esta manera. Ahora el hombre es el nuevo burgués y la mujer es la proletaria. Y lo único que ha hecho el hombre durante todas las etapas de su vida y durante toda la historia es someter, esclavizar y subyugar a la mujer en función de la actividad reproductiva para que le dé hijos y para satisfacerse. Luego entonces, ¿qué debe hacer la mujer para emanciparse? ¿Qué debe hacer la mujer para recuperar sus derechos? Odiar al varón, abrazar la homosexualidad y el aborto como un método natural de anticoncepción. Así surge una manera muy triste y muy lamentable de entender el matrimonio, la maternidad, la paternidad, la vida y la familia. Por eso, siguiente diapositiva, hoy la familia necesita ser defendida y cada uno de ustedes debe salir esta mañana con una idea muy clara. Yo debo ser un defensor, activista por la vida y por la familia. Un activista defensor de la familia. Por eso la familia necesita ser defendida y así llegamos a nuestro tema de hoy, que compartiré en los siguientes 14 minutos. Mis hijos están en peligro. Miren, aquí tengo el cronómetro porque no quiero pasarme. Muy bien, iglesia. ¿Por qué nuestros hijos están en peligro? Vamos adelante. Hay 3 fuentes de lavado de cerebro y de adoctrinamiento. El primero es o se refiere a los sistemas formales e informales de educación. Cuando hablamos de los sistemas formales de educación, nos referimos a la escuela, el colegio,
la universidad. También hablamos de la industria del entretenimiento y las redes sociales. Y por último, hablamos de las reformas legislativas como precursoras de normalización. Ustedes y yo no nacimos en una época de la historia de Colombia donde una corte constitucional prevaricando y arrodillada a los intereses de la agenda homosexual cambió el concepto de matrimonio. Cuando ustedes y yo nacimos en el marco de una sociedad que reconocía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Pero ¿en qué mundo y en qué sociedad han nacido sus hijos? En una Colombia donde hoy, en atención al capricho ideológico de 9 magistrados, ya matrimonio no es solamente la unión de un hombre y una mujer, sino la unión de cualesquiera 2 adultos. De hecho, ya supuestamente hay un matrimonio de 3 hombres en Medellín. La supuesta trieja. Tuve que debatir con uno de los supuestos 3 maridos, se llamaba Manuel. Yo le dije, Manuel y sus 2 maridos. Yo le dije, usted puede meter en su catre a quien se le antoje. Ese comportamiento le costará muy caro. Pero esos 2 señores con los que usted supuestamente se casó son sus amigos. A lo mucho socios, marido y mujer solamente. Es un hombre y una mujer, punto. Así es. Y eso me amenazó, me gritó que me iba a demandar, que discurso de odio, que delito de odio. Fui muy criticado en ese debate. Pues si vamos a decir la verdad, vamos a decirla con propiedad, con orgullo y con alegría. Y que tenga que pasar y que pase lo que tenga que pasar. Sí, Señor. Sigamos. Ahora, acerca del trastorno de las leyes para forzar el cambio social, el doctor Benigno Blanco nos dice, el proceso es muy lógico. Primero cambio los valores en las leyes. Luego digo que los valores de las leyes son los valores democráticos y obligatoriamente y a continuación los enseño como tales en la escuela. Sobre el adoctrinamiento pedagógico. Ojo, padres, que les digo con todo mi corazón a modo de consejo, o un colegio 100% cristiano o homeschool. Pero ustedes no pueden pagar tanto como están pagando, esforzándose tanto como se están esforzando, para que profesores progres ateos bien pensantes trastornen la identidad de sus hijos. Sobre el adoctrinamiento pedagógico, para facilitar la tarea, se propone comenzar con la perspectiva de género. Eso plagó el acuerdo entre el gobierno y las FARC, desde la escuela inicial, porque, escuchen esto, modificando la personalidad del niño desde ese nivel escolar, el resto de la tarea será mucho más fácil convertirlo. Siguiente, acerca de estos medios formales e informales de educación, el autor Germán Puyana García dijo, la propaganda gay disfrazada de entretenimiento infantil y la educación básica homosexualizada solo sirven como herramientas para confundir y lastimar, se los decía hace un momento, a seres psicológicamente indefensos, sin madurez sexual, carentes de la capacidad para discernir las consecuencias de los actos en que se les invita a involucrarse. De estas 3 formas, entre otras, es que los medios formales e informales de educación, la industria de la televisión y del cine, las redes sociales, políticas públicas trastornadas con ideologías, convierten la mente de los niños para buscar y forzar un cambio social. ¿Y cuál es este cambio social? Que en pocos años tengamos generaciones completamente dóciles a la agenda homosexual. Siguiente. Aquí pueden ver ese manual de homosexualización y adoctrinamiento de género que hizo el Ministerio de Educación y que sí existía, por el que salimos a marchar el 10 de agosto del 2016. ¿Cuántos salieron a marchar en defensa de sus hijos? Ahí está, ambientes escolares libres de discriminación. Pueden buscarlo en internet, sí existe. ¿Qué nos dice ambientes? Que debemos actualizar los manuales de convivencia desde las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, tan lindos.
¿Saben qué es lo hegemónico hoy, ser hombre o mujer? Lo dominante. Que se haga a un lado la biología y entre la ideología. Ofrecer una mirada a la diversidad de las familias que integran la escuela, familias homoparentales, qué lindo. Un niño con 2 papás, una niña con 2 mamás, en serio. Madres y padres no heterosexuales. Siguiente, proveer un marco para la, comillas, transformación de los imaginarios. Nuestra fe es simplemente un imaginario retrógrado, un imaginario que debe desaparecer. Y escuchen esto, cómo esos imaginarios deben ser transformados en relación a los roles de género. Siguiente, deconstruir, palabra propia de la ideología, la idea de que solo existen 2 sexos, pues ¿cuántos más existen? Y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado. Entonces, según esto, hay hombres y mujeres en el mundo porque históricamente han existido solamente 2 posibilidades de ser un ser humano. ¿En serio? Tradicionalmente hemos comprendido que el sexo determina la condición de ser mujer o hombre. Sí, señor, exactamente así es. Sin embargo, esto no es así. Ahí están. Siguiente. Todas estas cartillas, entre muchas otras, miren, les puedo leer, por ejemplo, Nicolás tiene 2 papás, Aitor tiene 2 mamás. En ambientes escolares enseñan que hay hombres, mujeres e intersexuales. Enseñan que en atención al principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad, si un niño quiere ir al colegio con falda, está en todo su derecho. Y si una niña quiere ir al colegio con pantalón, está en todo su derecho. Libre desarrollo o libre deterioro. Siguiente. Esta imagen nos habla de ese sutil pero efectivo adoctrinamiento. En la Bogotá humana de Gustavo Petro, más bien muladar progresista de Gustavo Petro, que hoy también quiere ser presidente. No, atrás por favor. ¿Qué vemos ahí, pastor? A un transexual con un vestido apretado, tacones sobre una tarima, bailándole a 15 niños que están acostados sobre una bandera del orgullo gay. Niños que estudian en un jardín distrital, en un jardín del distrito aquí en Bogotá. En Bogotá se puede ser. Siguiente. Tristemente, esta agenda progresista mundial está liderada por la Organización de Naciones Unidas y también está liderada por gigantes de la industria tecnológica. Hago todo el tiempo, pastor querido, estudios en la congregación y aún haciendo la búsqueda en Google, dones del Espíritu, me ponen hombres y mujeres desnudas. ¿Por qué? ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren lograr con eso? ¿Hipersexualizar a las nuevas generaciones? ¿Saturarlos de contenidos eróticos y pornográficos? Hoy la pornografía es el producto gratuito en internet más abundante. Y es solamente un anzuelo para llevar a los niños y jóvenes al consumo de pornografía homosexual, a la prostitución, a una conciencia hipersexualizada, a obligarlos a actuar como adultos cuando no han dejado de ser niños. ¿Cómo es que en nuestro país hay una edad para votar, una edad para consumir licor, pero sexo cuando quieran? Ahí están las pastillas, ahí están los condones y es su libertad, son sus derechos sexuales y reproductivos. Así contaminan a personas psicológicamente indefensas. Rápidamente, ¿quieren conocer las más de 50 opciones disponibles que ofrece Facebook en su herramienta de género personalizada? Les prometo que las leo rápido. ¿Las quieren oír? Para que vean esto tan absurdo. Voy a hacerme un poquito acá. ¿No es que quiera tocar la guitarra? Mira, iglesia. Femenino, masculino, andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, transvarón, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero,
Transgénera, femenina, femenino, masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno. Neutro, pansexual varón, pansexual mujer, mujer hombre, gracias por incluirnos. Lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorox, poliamorosa, poliamoroso, mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual. El 40 no lo voy a leer por respeto a ustedes. 41, torta, traba, mujer heteroflexible, varón heteroflexible, lesboflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer, cisexual varón. Creo que ya ampliaron la lista a más de 100. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si se casa torta y traba y tienen un hijo? Pues que van a tener al 20, a ninguno. Nosotros nos reímos. Pero digan todos conmigo, el blanco, el objetivo, son nuestros hijos y nietos. Por eso debemos levantarnos para defender nuestras nuevas generaciones. Yo y mi casa serviremos al Señor, no los adoctrinarán, no los corromperán, no serán nuevamente protagonistas de esa perversión que destruyó por completo a Sodoma. Colombia no será la Sodoma latinoamericana. No lo permitiremos. Este es un ataque frontal a su identidad. Oye, cada vez más niños de 7 y 8 años preguntan, papá, ¿yo qué soy? Mamá, ¿yo qué soy? Y así, aspectos biológicos, ontológicos, constitutivos del ser humano, como el componente genético, el componente hormonal, los caracteres sexuales secundarios y su genitalidad, todo lo que es objetivo y propio de nuestra naturaleza es relegado. Y entramos al plano de la subjetividad de los, comillas, géneros, de las orientaciones sexuales diversas, de la pluralidad del deseo, planteamientos absurdos. Siguiente. Y quiero ir muy rápidamente en esta parte. Vamos adelante. Disney, tan comprometido hoy con las causas del infierno. Hace mucho dejó de ofrecer amable entretenimiento. Hace mucho. ¿No vieron los guerreros travestis de, ¿cómo se llama la de la derecha abajo? De Mulan, gracias. ¿Cómo están de enterados, no? De la película. Miren, la mala de la Sirenita. No, Cruella la de 101 Dálmatas. ¿Qué nos pasa? Úrsula. Esta Úrsula que ustedes ven a la derecha arriba fue inspirada en un drag queen. Allá arriba a la izquierda vemos a Gastón en la nueva película de La Bella y la Bestia, tan lindo y tan gay. Vemos en Buena Suerte Charlie a una niña que tiene 2 mamás. Vemos a Timón y Pumba, que son 2 machos que crían a un pequeño cachorro león. Vemos en Frozen a una princesa que no se siente muy conforme con los modelos patriarcales de su tiempo y que como que le gusta otra cosa. Por no hablar más, consulten en Google Disney Gay Day y vean cómo le dan todo un fin de semana a sodomitas en el Walt Disney World para que se disfruten, para que se extroviertan y para que pasen muchas cosas. Ese es Disney. Miren cómo toma a niñas y las va convirtiendo de dulces actrices a predadoras sexuales, de dulces adolescentes a ninfómanas. Tan lindo Disney. Siguiente. Aquí, ay no, pastor, no se meta con Dragon Ball. ¿Qué pasó con Dragon Ball? Pues a mí me encantaba y lo vi cuando era un pelado y bueno, pero resulta que en la última transformación el señor Goku pierde mucha masa muscular y ahora el cabello es rosado. Y aparte está peleando con Anubis, el dios de la muerte egipcio. Qué lindo, ¿para dónde vamos? Siguiente. Pero ¿qué pasa con Ranma y medio? Que le echaban agua caliente y se transformaba en niña y le echaban agua fría y se volvía niño. Yo me reía de eso, pero ¿qué intención oculta y perversa había ahí? ¿Cuántos vieron alguna vez eso? ¿O fui yo el único? Gracias, hay unas 3 manos levantadas. Sailor Moon, qué curioso
que algunas guerreras dentro de la serie eran hombres, escúchenme, pero al transformarse para caracterizar esa actitud de combate, se transformaban en hombres. Perdón, eran hombres y al transformarse para combatir se volvían mujeres. Esto no nos toca a nosotros, pero los niños, los caballeros del zodiaco, siempre había un caballero, devuélvamonos por favor, siempre había un caballero que era afeminado, siempre, y nos reíamos y lo pasábamos por alto, ¿cierto? Miren en Shrek, ahora ustedes dirán, no se meta con Shrek, pastor, que tenemos muy bonitos recuerdos, pero ¿por qué Pinocho tiene tanga? ¿Pero por qué la bartender es un travesti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Siguiente, y vamos de lo menos evidente a lo más evidente. Tan lindos los de Kung Fu Panda 3, hablándonos de los dos papás de Po. Entonces ahora Po tiene dos papás machos. Y peor en cigüeñas, donde le entregan bebés, donde la cigüeña le entrega los bebés a dos mamás y a dos papás y a hombre y mujer, porque es que aquí cabemos todos, ¿cierto? En mi villano favorito, ya se descaran los supuestos minions o miniones, esclavos sexuales, son una caracterización de esa supuesta cultura alegre y divertida LGBTI, donde hacen de todo, donde se besan, se tocan, donde no se sabe si son hombres o mujeres, o Transylvania, llenos de contenidos LGBT. Siguiente, y ojo con estos muñequitos, porque ellos son la representación adaptada para los niños de la cultura gay. Y todas esas películas, seguramente algunos de ustedes dirán, pero ya la hemos visto con nuestros niños, nos hemos divertido, nos hemos reído, la hemos pasado muy bien. Pues eso es lo que está pasando hoy, que quieren entrar desde todos los frentes posibles para trastornarlos. Por último, se ha ido el tiempo y quiero cerrar de esta manera. Hay algo, pastor, que me sorprende de la historia de Daniel capítulo 3. Los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Voy a concluir diciendo esto. Ellos prefirieron ser lanzados a un horno en llamas antes que postrarse ante la imagen que el rey había levantado para que todo hombre y mujer en todo pueblo y nación le adorara. Estos muchachos perdieron su familia, su arraigo, su cultura, su lengua, su forma de adorar. Fueron llevados a la fuerza a una nación extranjera. Y escúchenme, hasta el nombre les cambiaron. Pero nunca pudieron llegar tan lejos como para trastornar su fe y sus convicciones. Ellos estaban dispuestos a morir por sus convicciones. Y gracias a estos tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, que nunca fueron realmente Sadrach, Mesach y Abednego, porque el diablo sí puede, hasta el nombre nos cambia. Y los nombres de ellos tres en hebreo eran expresiones de adoración a Dios, pero la sustitución de nombres que se proponía eran nombres que adoraban a dioses de Babilonia. Y todo el mundo les decía Sadrach, Mesach y Abednego, pero ellos nunca dejaron de ser Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué hicieron esos padres para que esos tres jóvenes tuvieran una fe tan firme, tan fuerte y tan sólida? Y llegan a donde el rey, y el rey les dice: ¿cómo así que suena la música y ustedes no se inclinan ante mi estatua? Pues no habrá Dios que los salve de mi mano si al oír nuevamente el sonido de los instrumentos no se ponen de rodillas. Y estos tres jóvenes ante el rey le dicen: pues, oh rey, la verdad es que no debemos justificarnos delante de ti, porque el Dios que tenemos es poderoso para librarnos de tu mano. Es poderoso, pero aún si Él no lo hace, debes saber, oh rey, que no nos inclinaremos a tu imagen ni adoraremos a otros dioses. Ustedes deben criar a sus hijos para ser hombres y mujeres libres, no arrodillados ante las nuevas ideologías. Así llamó a los hombres más fuertes de su ejército: átenlos de pies a cabeza. Aparentemente era el final. Tan lejos nos ha llevado nuestra fe. Y cuando estaban completamente atados, son lanzados al horno en llamas
¿Por qué el Señor no actuó antes? ¿Por qué no intervino antes? ¿Por qué los llevó hasta ese punto? Porque Él es Jesús, el cuarto hombre en el horno de fuego. Él es Jesús. ¿Qué hicieron esos padres para sembrar una fe tan firme e inamovible en Ananías, Misael y Azarías? Si nuestros hijos están en peligro, pues los vamos a defender en el nombre de Jesús. Amén. Les amo en el amor del Señor. Gracias por escuchar, por esta conferencia. Recuérdenlo siempre, no lo olviden nunca. Vale la pena servir al Señor. Bendiciones para todos.